Hola, muy buenas tardes inversionistas. Nosotros somos Grupo AXO y hoy les vamos a presentar por qué deben de invertir con nosotros. Nuestro equipo está conformado por Mauricio Barón Vergara, Enrique Guiza y José Taylor. ¿Quiénes somos? La historia de Grupo Axo comienza en 1994, cuando Andrés Gómez y Alberto Pasca obtuvieron la licencia de la marca Tommy Hilfiger, cuyos productos comenzaron a vender en tiendas departamentales de México. Un año más tarde inauguraron la primera boutique en México. Mediante esta fórmula, lograron hacerse de los derechos exclusivos de Coach, Pink, Rapsodia, Brooks Brothers, Marc Jacobs, Benetton, entre otras. Hoy la empresa opera 26 marcas a través de 2.739 puntos de venta. El rápido crecimiento de la empresa atrajo el interés del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, quien tras su primer paso por el sector público decidió echar a andar un fondo de inversión y un despacho de asesoría para empresas y gobiernos. En el 2010, Aspe, a través de la sociedad Evercore Partners, compró el 20% del capital del grupo Axo. 3 años después, en el 2013, Alsea, la operadora de marcas como Starbucks, Domino's, Burger King, Chili's, TPK y P.F. Chang's, que preside Alberto Torrado, adquirió 25% de acciones. Esta adquisición dará al SEA una nueva oportunidad de incursionar en segmentos que aporten una vía más para el crecimiento futuro bajo conceptos de mayores márgenes, capitalizando nuestra ventaja competitiva, expuso Fabián Gosselin, ex CEO de Alsea. Desde que Pedro Aspe, la familia Torrado y los principales ejecutivos de Televisa, encabezados por Emilio Azcárraga Gin, se hicieron socios y consejeros de AXO, su ascenso ha sido vertiginoso. Obtuvo los derechos de distribución exclusiva de las marcas Kate Spade, Chaps, Theory y Victoria's Secret, Abercrombie Fitch, Hollister, Love, Bath Body Works y emitió certificados bursátiles de largo plazo por 1.000 millones de pesos. Nuestra empresa consiste en varias de las marcas más importantes a nivel mundial como Abercrombie Fitch, Bath Body Works, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Calvin Klein, Coach, Crate Barrero, Guess, Kate Spade, Express, Hollister, entre otras. La compañía tiene como actividad principal la comercialización de ropa, calzado y accesorios de marcas internacionales de prestigio. La compañía ha incursionado en la categoría de muebles y artículos para el hogar, con la marca Crate Barrel, así como tiendas tipo outlet para la comercialización de saldos de ropa, calzado y accesorios de marcas. AXO es Ac- una empresa controladora que opera a través de diversas subsidiarias. Los flujos de operación de la compañía se generan en cada subsidiaria y posteriormente son concentrados en AXO a través de dividendos. En caso de ser necesario y de manera eventual, se celebran contratos de mutuo afecto de distribuir capital a las subsidiarias. Dichos contratos de mutuo están celebrados a valor del mercado. A la fecha de presentación del informe anual, la compañía directa o indirectamente cuenta con 35 subsidiarias y 2 asociadas, contabilizadas bajo el método de participación. La actividad principal de la mayoría de las compañías es la comercialización de ropa, calzado, accesorios y otros productos de las marcas descritas en cada una de las subsidiarias. Al 31 de diciembre de 2021, la compañía contaba con 7.020 empleados, de los cuales 20%, es decir, 1.416 empleados, son trabajadores corporativos y 80%, es decir, 5.604 empleados, son sindicalizados. Cabe destacar que a pesar de que existen diversas empresas licenciatarias de marcas competidoras, actualmente no existe ningún grupo competidor que agrupe la misma cantidad de marcas que AXA. La compañía ha consolidado en los últimos años un ecosistema multicanal por el cual mantiene el control y rentabilidad durante todo el ciclo de vida del producto. Como podemos observar aquí, las tendencias respecto al balance general es que Grupo AXO se preparó para la crisis de la pandemia que tuvimos hace 2 años, ya que desde el 2019 al 2020 su efectivo aumentó en un 98%, lo que nos indica que quisieron tener mucho efectivo en mano para poderle hacer frente a cualquier responsabilidad que pudieran haber tenido durante la pandemia. Asimismo, podemos apreciar también que nuestra empresa ha tenido un gran incremento en sus cuentas por cobrar, ya que representa un crecimiento del 26% con respecto al año pasado. Asimismo, algunas de las cuentas que han disminuido sustancialmente son de las de propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles. Esto se puede deber a que el Grupo AXO está vendiendo algunos activos físicos, ¿sí?
para poder tener más efectivo en mano y poder concentrar su negocio en los activos con más dinero. Respecto a los pasivos, se nota una tendencia general en liquidar todos sus pasivos a corto plazo y adquirir más pasivos de corto plazo. Esto se puede deber a una reestructuración de deuda que nuestra empresa puede llevar a cabo. Bueno, acá podemos observar el análisis horizontal, donde el costo de ventas de Grupo AXO aumentó 18.27% en el último año. Esto no es tan malo, ya que el costo de ventas aumentó en menos proporción de lo que aumentaron las ventas. Lo refleja más ganancias para la empresa y un modelo de negocios prometedor. Su utilidad bruta aumentó un 34.35%, lo que representa un aumento más grande que las ventas en el mismo año. Esto se debe principalmente a que aumentaron las ventas con mayor proporción de lo que aumentaron los costos de venta. Sus gastos de venta aumentaron un 24.17%, como podemos observar, y sus gastos de administración un 12.74%. Ahí en las gráficas lo muestra muy bien. Eh, Esto representa un incremento más alto que el aumento que tuvieron en ventas. No es un número tan positivo, ya que podemos concluir que hay ineficiencias administrativas, gracias a que están aumentando los gastos en mayor proporción de lo que hicieron sus ventas. En realidad, la utilidad de operación aumentó un 286.55%. Ese es un número muy grande, pero no podemos dejar de engañarnos por ello, ya que el año anterior hubo una gran disminución en este margen debido a la crisis de la pandemia, por lo que el número al que estamos comparando es muy chico. Finalmente, nuestra utilidad neta aumentó un 70.13% en este último año. De nuevo, esto puede sonar como algo no muy positivo, pero pues no lo es. Ya que se tienen números muy pequeños debido a la crisis que se vivió, por lo que no recomendamos tomar los márgenes de utilidad como únicos indicadores de buena empresa. Aquí podemos ver el análisis vertical, en el que la mayor parte de los activos de la empresa se encuentran en los activos no corrientes, ya que estos representan el 57.88% del activo total al año 2021. De los activos no corrientes, la mayoría se encontró en créditos comerciales a largo plazo, lo que es un 17.07% del activo total. Después le siguen la propiedad, planta y equipo con 7.08% del activo total. Y finalmente, en tercer lugar, se encuentran las licencias y franquicias. Esto tiene mucho sentido, ya que la industria de nuestra empresa es el retail, por lo que es entendible que tengan mucho activo fijo. Lo que nos dice esto acerca de la empresa es que muchos de los clientes de AXO compran a través de créditos comerciales. Dado su giro comercial, de igual manera, es entendible que tengan una gran cantidad de propiedad, planta y equipo, ya que en tiendas físicas donde se concentra la gran mayoría de sus ingresos, por lo que es vital que sean dueños de tiendas donde pueden vender sus productos. Al año 2021, la estructura de la deuda se concentraba principalmente en proveedores, como podemos ver, ya que al final son una comercializadora. Tiene sentido que dependan de sus proveedores que tengan una línea de crédito grande en uso con ellos. Adicionalmente, la gran parte de su deuda a largo plazo se concentra en bonos emitidos a largo plazo desde el año 2021. Algo interesante que se analizó es que hubo un incremento de más del doble de la cantidad que se debía por parte de los bonos comparándolo con el año anterior. Podemos concluir que esto se debe a la crisis que se llevó gracias a la pandemia. Asimismo, en los años previos a 2021, la gran parte de sus activos a largo plazo se concentraban en deudas financieras a largo plazo. Bueno, y ahora vamos a platicar un poquito de las razones de liquidez y la necesidad de capital de trabajo. Como podemos ver, en realidad nuestra empresa es sana en cuanto a las razones de liquidez. La razón de liquidez pasó de 1.33 en 2019 a 1.27 en 2020. Ese pequeño, o sea, bajó en esa pequeña cantidad debido a la pandemia. Pero si pensamos en todas las consecuencias que tuvo la pandemia, podemos concluir que en realidad no tuvo un efecto tan grande, lo que es prueba de la gran resiliencia que tiene nuestra empresa. Y bueno, posteriormente en el 2021 podemos ver que esa misma razón de liquidez aumentó a 2.13 en tan solo un año después de la pandemia, lo que representa una razón más grande de lo que era antes de la pandemia. Si nos vamos a la prueba ácida, podemos ver que antes de la pandemia no cumplíamos con ella, era menos de uno, por lo que o sea, no podíamos cumplir nuestras obligaciones con solamente nuestros activos de corto plazo. Después esto aumentó un poquito en el 2020 a 0.81
Y posteriormente, después de la pandemia, subió hasta 1.49, lo que es muy positivo para, pues, para nosotros, ya que, pues bueno, debido a la pandemia tuvimos que tomar medidas para poder cumplir con todas nuestras obligaciones de corto plazo. Y respecto al capital de trabajo, podemos también ver que ha aumentado muchísimo. Esto también es debido a una respuesta conservadora a la pandemia y bueno, estamos listos para poder enfrentar cualquier tipo de responsabilidad o otra crisis, si así se debe hacer. Después vamos a las razones de apalancamiento y endeudamiento. Como mencionamos anteriormente, en realidad Grupo Axo está llevando a cabo una reestructuración de su deuda y se está desapalancando un poquito y eso es lo que, bueno, se ve claro en las gráficas. Si nos fijamos en el activo total contra el capital contable que representa el apalancamiento, podemos ver que este disminuyó. Disminuyó en más de 0.5. Después, si nos fijamos en nuestro pasivo total contra el capital contable, también podemos ver que disminuyó. En realidad, todas nuestras razones de apalancamiento están disminuyendo un poquito, ya que estamos haciendo una reestructuración de deuda. Después tenemos el ciclo de conversión de efectivo. Aquí también podemos ver que nuestra empresa está yendo por buen camino, ya que estamos teniendo menores días para pagarle a nuestros proveedores y también estamos rotando todos nuestros activos y nuestros inventarios de manera más rápida, lo que quiere decir que estamos vendiendo más. En cuanto a nuestra rotación de activos, aquí podemos ver que subió un poquito y después bajó la razón en sí. En la eficiencia de los activos totales, en el 2019 esta fue de 1.43. Después la eficiencia bajó un poquito debido a la pandemia, pero como podemos ver no fue tanto, solamente, o sea, fue menos de punto 20, lo que demuestra la resiliencia que puede tener el Grupo AXO en cuanto a las crisis que se le puedan venir. Y bueno, como podemos ver, nos estamos haciendo una empresa más eficiente conforme pasa el tiempo. Ahora vamos un poquito a las razones interesantes, que son las razones de rentabilidad, lo que son el return on assets, que es el retorno en activos, el retorno en ventas, return on sales, el retorno en equity, que es el retorno en capital, y después, posteriormente, compararemos cada una de esas contra los CETES. Enfoquémonos primero en el año 2019. Como podemos ver en el año 2019, nuestro retorno en activos era de 1.68%. Después pasamos al año 2020. En el año 2020 tuvimos un declive de esta razón de retorno en activos al menos 2.70%. Esto, claro, es debido a la pandemia. Somos una empresa que nos afectó mucho la pandemia debido a que nos enfocamos en retail y dependemos de que las tiendas físicas se queden abiertas. En cuanto las tiendas cerraron, eso fue un gran reto para la empresa. Entonces, eso puede explicar por qué el retorno en activos disminuyó de forma tan drástica. Y bueno, la empresa se ha estado recuperando poco a poco y esta aumentó un 0.39% en el año 2021. Ahora el retorno en ventas era de 2.39%. Después cayó un poquito, bueno, cayó a menos 4.20% en la pandemia. Y bueno, se ha podido recuperar a ser 0.53% posterior a la pandemia. Siguiente, el retorno en activos, perdón, el retorno en capital, que es return on equity, era de 6.04% previo a la pandemia. Después de la pandemia, este cayó, la verdad, bastante, a menos 10.38%. Y bueno, posteriormente, después de la pandemia, se ha podido recuperar a 1.31%. Ahora, comparemos el retorno, o sea, cada uno de los retornos con los CETES. En realidad, bueno, el retorno en activos siempre ha sido menor al retorno que ha ofrecido los CETES en cada año. Lo mismo es el caso para el retorno en ventas. Si nos enfocamos en el retorno en capital contable, bueno, también ha sido menor a los CETES. En el año 2019, el retorno en equity era de 6.04% y el de los CETES era de 7.12%. El retorno en 2020 era de menos 10 y el de los CETES de 4.27 y el de el año 2021 era de 1.31
y el de los CETES de 4,58%. Ahora vamos un poquito a la gráfica de punto de equilibrio. Aquí vamos a comparar los costos totales contra nuestras ventas o ingresos netos. Como podemos ver, la pandemia afectó, la verdad, de manera considerable la manera en la que nosotros podemos hacerle frente a los costos totales. Como podemos ver, en el año 2020, que representa la segunda serie, nuestros costos totales se elevaron a más de 2 millones de pesos por arriba de nuestras ventas o ingresos. La empresa se ha podido ir recuperando poco a poco, pero conforme aumentaron las ventas o los ingresos netos, también aumentaron los costos totales. Y esto se puede ver claro. Pudimos disminuir la diferencia de los costos totales contra las ventas o ingresos, pero solamente en alrededor de 1,6 millones de pesos. Entonces es algo en lo que la empresa tiene que trabajar en poder llegar a ese punto de equilibrio post pandemia. Y bueno, nos vamos a enfocar un poquito en el análisis DuPont. Aquí podemos ver que la eficiencia del capital contable era del 332,10%. La eficiencia de los activos era del 74,24% y la eficiencia neta era del 0,53%. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué conclusión podemos tomar de estos datos? Que el retorno en capital contable con el que nosotros contamos en gran parte se ve afectado por la eficiencia del capital contable. Es lo que la empresa ha podido estar haciendo de manera correcta. Se tiene que trabajar en la eficiencia neta, porque este ha disminuido muchísimo a través pues, de los años y bueno, mucho más después de la pandemia. Este solamente es del 0,53%. La eficiencia de los activos tampoco es tan mala, pero también es una gran área de mejora. Entonces, como podemos aquí podemos concluir que gran parte, gran medida de todo nuestro retorno en capital contable viene de la eficiencia del mismo capital contable. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de un aspecto positivo que la empresa ha tenido a raíz de la crisis que vivimos el año pasado. Y es que previo a la pandemia, en el 2019, las ventas digitales solamente representaban el 1% de las ventas, o sea, de las ventas totales, el 1%. Y esto es algo, pues es algo interesante porque incluso en el 2019 el e-commerce ya era popular. El e-commerce ya se veía, Amazon, todas estas empresas ya estaban muy bien posicionadas y nosotros tenemos una muy poquita parte de ese mercado. A raíz de la pandemia hubo una explosión exponencial en las ventas digitales y brincamos hasta el 31%. Es un brinco enorme. Estamos hablando de más de 3,000, un incremento de más del 3,000%. Y bueno, conforme se ha recuperado la economía, las ventas digitales, claro, cayeron, pero no van a regresar al nivel que era previo a la pandemia. Y es una gran área de oportunidad para nosotros porque nos podemos enfocar en poder seguir creciendo esas ventas digitales, mantener esas ventas digitales. Y bueno, la tendencia del mercado, la tendencia en sí del mundo es hacia la digitalización de las ventas, por lo que es un área en la que Axo se debe enfocar. Bueno, Grupo AXO actualmente no se encuentra en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque hace un par de años sí estábamos inscritos. Somos una empresa que se financia a través del private equity o el capital privado, ya sea deuda o por capital privado. En nuestro último financiamiento importante fue el 18 de mayo del 2021, con nuestros inversionistas principales siendo BlackRock Private Equity. Bueno, como pueden observar, este es nuestro análisis FODA. Nuestras fortalezas es que aquí en México la empresa es la que tiene el mejor posicionamiento de mercado. De igual manera, es una empresa que genera dinero y que tiene razones financieras sanas. Nuestras oportunidades aquí es seguir creciendo nuestras ventas, adquirir más marcas de prestigio y ofrecer soluciones digitales innovadoras. De igual manera, nuestras debilidades son el retorno sobre el capital es muy bajo y no he podido, no
no hemos podido crecer nuestros márgenes de ganancia en el largo plazo y se ofrece más retorno en UCT que en el grupo Axo. De igual manera, las amenazas son empresas de e-commerce que de igual manera nosotros también nos estamos preparando para ello. De igual manera, potencial reconfinamiento por el COVID-19 y nuevas tendencias en el mercado. Y bueno, para concluir, Grupo Axo es una empresa líder en el mercado que ha probado ser resiliente ante todo tipo de retos. Ha logrado regresar gran parte de sus ventas a niveles previos a la pandemia generada por el COVID-19. Tiene razones financieras muy sanas y ha estado reestructurando su deuda para poder tener más flexibilidad en sus operaciones. Dicho esto, Grupo Axo aún tiene mucho en qué trabajar, ya que sus márgenes de rentabilidad son muy bajos. Actualmente la deuda de gobierno mexicana está ofreciendo un mejor retorno de inversión de lo que ha hecho la empresa en los últimos 3 años, lo que representa un gran área de oportunidad. Deben concentrarse en mejorar los 3 tipos de razones de rentabilidad. Asimismo, este análisis nos ha permitido observar que Grupo Axo es una empresa conservadora que ha sabido cómo sobrellevar retos importantes, como el vender activos fijos para poder hacerse efectivo durante la pandemia. No cabe duda que Grupo Axo tiene grandes oportunidades adelante y estamos seguros de que seguirá siendo líder en su mercado como lo ha sido en los últimos años. Muchas gracias.